Continuamos en su espacio matutino de Cananga. Señores, hay una situación que me llama a preocupación, porque uno ve cómo los valores familiares, los valores de la iglesia, están realmente en ocasiones de capa caída a través del modernismo que se ha introducido en nuestras casas sin pedirnos permiso. Y digo el modernismo porque aunque uno vive en una choza, a través del celular puede ver otras sociedades, otros gustos, otras costumbres, mujeres bonitas, hombres utilizando ropa fina. Y el hecho que el 26 de este mes, un día antes de la independencia nacional que se celebra el 27, va a haber una especie como de encuentro de unos jóvenes que tienen una forma rara de expresarse, y es de que terran, qué sé yo, el término no lo utilizo bien. Todo el individuo se hace creer que es un perro, que es un gato, que es un gallo, que es un animal irracional. Mire eso. Entonces, dígame usted, ¿puede haber algo de basamenta en términos de formación en ese cerebro de esa persona? Porque dígame, entonces esas son modernismos, usos y costumbres que se están introduciendo en la sociedad que hablan muy mal de nuestros valores. Mira cómo esa joven arrastrándose como si fuese que una culebra, pero ella se está exponiendo a enfermarse porque está muy próximo al pavimento, y en el pavimento hay muchos virus y bacterias. Es decir, probablemente cuando ella deje de hacer esa práctica, o tenga una gripe o pueda adquirir una enfermedad contagiosa que dañe a ella y su familia. Pero uno se pregunta, ¿y dónde están las entidades del Estado que puedan hacer algún tipo de publicidad en función de que eso daña? Porque nosotros no somos animales, sí somos animales, pero racionales, y no tenemos el mismo comportamiento de un animal de cuatro patas, de un gallo, de una gallina, lo que fuese. Le tengo una noticia. Vamos a ver. Mire, el término griego pompiopterium, ¿verdad? Eso que alegan, como dice usted, alegan que ellos se identifican con eso, con el terium, significa bestia o animal, bestia o animal salvaje. Este aparece en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, donde se describe la bestia que surge del mar, con símbolo del poder maligno opresivo. Diferencias claves. Terian, moderno, persona que se identifica espiritualmente con un animal, movimiento cultural, psicológico actual. Aparece en la Biblia y es un fenómeno contemporáneo. Es decir, que estamos hablando de bestia, un animal maligno, y que es un problema psicológico, según dice esa consulta que hice. ¿Será una premonición de lo que le espera al mundo? Porque dice que está registrado en el Apocalipsis. Sí. Y en el Apocalipsis lo que se anuncian es devastaciones para la humanidad. Pero la cuestión es esa. Dígame usted, ¿cuál es el comportamiento? Ese teria, probablemente yo no esté utilizando el término bien. Terium. Pero esa persona aspira a dirigir una empresa. Esa persona aspira a ser un líder político importante. Porque o es un modismo que naturalmente va a pasar de moda, pero dejará su secuela. Sí, pero me preocupa algo más. En donde viven esas personas, ¿harán sus necesidades fisiológicas en la cocina, en la sala? Como los animales. Bueno, pero que solo no dice que son eso. O irán a hacer el amor allá en el Parque Colón, arriba de un banco. Se bajarán los pantalones. Mira, esa es una muy buena. Porque que son perros y son gatos. Y eso ahí no hay límite para los perros y los gatos. Sí. Además, no hay una regla que diga a los perros y los gatos. Bueno, mira, yo me imagino que hay una plaza aquí famosísima en la Kennedy, que hay tarde de animales. Yo me imagino que irán a pasear esos animales ahí, sí, con su dueño. Pero tú sabrás que si hacen ese tipo de comportamiento, que es normal, habitación adentro para los humanos,
tener cualquier nivel de intimidad. Si lo hacen en la calle, Bueno, ofenden el pudor público no, y se arriesgan a ser no, sometidos. no porque son animales. Pero mira, esa parte, No, no, esa parte que tú señalas, nadie la había analizado. no, Porque no, no. si yo soy un perro, debo comportarme en toda la extensión de la palabra como un perro. Pues claro, te va a comer comida de perro. Pero además, yo me imagino una persona levantando el pie derecho para hacer pipí en la orilla de un palo de luz o en la goma de un carro. Ay, está interesante. Sí, porque ese es el comportamiento. Sí. Entonces, yo me imagino, entonces, el asunto será complicado, bajarse el zipper, o una dama. O la dama quitarse la ropa interior. La dama que tiene comportamiento. Pero hay algo peor todavía. Cuando a una persona le dicen, Adeline es un tigre, o es un perro, el tipo se infla. Pero cuando a una mujer le dicen que es una perra, Sí. óyeme, Sí. es complicado cuando una mujer le dice, usted es una perra. O sea, hasta es feo decirlo. No, no, claro. Como un ejemplo de análisis noticioso. Sí. Hasta es feo decirlo. Porque es una ofensa profunda. A un hombre no, un hombre es una felicitación. Es un perro. Ya todo el mundo sabe lo que es. Sí. Pero a una mujer decirle lo contrario, hasta es feo como análisis. Es muy feo. Análisis de este tipo. O sea, pero resulta que cuando escuchen esto, a ti y a mí, cuando nos vean, nos van a sacar la lengua y van a decir, esos viejos que están ahí no saben lo que están diciendo. Sí. No están inventando pendejadas. Está pasado. Sí, están pasados esos dos viejos. Sí. Pero no solamente eso, sino que van a decir, esos viejos no van a entender esto nunca, nosotros somos los que estamos bien. Ahora, nosotros somos seres humanos. Y por eso nos diferenciamos de esos que se identifican como tal. Vi un chofer en un video que bajó a una perra. Una mexicana. No, una perra. Una perra mexicana. Ajá. La bajó de su vehículo porque él dijo, yo no monto animales en mi carro. La cuestión que uno se O preguntará, sea, hasta comentarlo es duro. los niveles de intrusión de esos jóvenes. Porque yo entiendo que una muchacha, un joven que esté, por ejemplo, en una universidad, en un centro de educación superior, que estudie medicina, ingeniería, arquitectura, no tiene ese tipo de comportamiento. Son individuos, entiendo yo, con alguna falencia, inclusive de tipo estructural mental, que hacen ese tipo de acción, que el único objetivo es llamar la atención. Interpretaciones religiosas. Sí. Para uno ir escuchando Sí. con esto. Algunos creyentes han asociado interpretaciones religiosas, dije. Algunos creyentes han asociado el auge de los Terians con el término bíblico Terium, interpretándolo como una posible señal apocalíptica. Otros lo ven simplemente como una búsqueda de identidad con la juventud sin conexión directa con los profetas. En resumen, los Terians no son un concepto bíblico per se, son un concepto griego que ellos lo han adecuado, pero son bestias según el Apocalipsis. Observé dos vestidos de gallo Imagínate tú. peleando como si fueran peleando? peleando como si fueran dos boxeadores. Cuba, como tenemos poco tiempo en ella de solamente una pincelada, señores, qué preocupante el hecho de que un joven médico se vea envuelto en una situación de presunta acusación de violación de una nacional haitiana, y no porque sea haitiana, porque también hay otras 4 más supuestamente que son dominicanas, pero el Estado debe de garantizar la seguridad de cualquier ciudadano independientemente de su condición migratoria. Mira, ya tenemos que cerrar, tenemos que irnos. Mira, yo no debo permitir que a nadie se le ocurra, repito, yo no debo permitir que a nadie se le ocurra que lo que voy a decir es una defensa. No. Pero sí quiero decir lo siguiente. La cobertura que esa joven recibió fue algo extraordinario. La cobertura que ella recibió. Las demás personas que dicen que fueron acosadas sexualmente por él no han salido a la luz pública. Vi una joven
Vi una joven, Vi una joven. que hace la afirmación igual. Cuando yo vi a ese señor, así de primera impresión, yo digo, caramba, pero un hombre muy joven, posiblemente menos de 40 años. Bien parecido. Bien parecido, pero yo digo, a ella, no porque ella no se merezca que él pueda tener un vínculo cercano, pero bajo ese esquema. O sea, Muy peligroso. o sea, yo no digo que no se haya producido, porque hay de todo en la vida, pero no sé, me asalta la duda. Pues yo digo, pero la cobertura que esa muchacha ha tenido ha sido... ¿Habrán, tú querrás decir que podrán haber mecanismos dando Yo- cuerda por detrás? Yo creo que eso que te acabo de decir tiene algo de eso. Mamá decía, tiene una surrapita. Me llamó la atención con la rapidez de Sí. que el Ministerio de Salud Pública Actuó. clausuró la clínica. Sí. Porque que en esa clínica, aunque esté a nombre del joven, otros profesionales se ganan la vida ahí. Y él está metido en una situación que no necesariamente tiene que envolver la clínica puede seguir operando, pero ¿por qué la cierran? Finalmente. Si no hay una sentencia tampoco. Además, él no ha ido ni siquiera ante el juez de atención permanente. Finalmente, oiga bien, y esto sí yo estoy seguro, en pueblo chiquito, infierno grande, seguro que ahí debió haber habido un rum desde la primera situación que se presentó. Porque no es verdad que una mujer en un espacio tan pequeño no va a decir, fulano intentó hacerme algo en la clínica. O el grito O del el lugar grito. donde estaban, que la gente oiga. Porque no hay testigo que dice, sí, yo la oí gritar. Porque una persona que está siendo violada y teniendo relaciones sexuales a la fuerza, lo primero que hace es que grita, abusador, violador, y eso se oye afuera. ¿Quién aporta un testigo de esa naturaleza? El rum que decía mi mamá. Ujú. Bueno, gracias. ¿A usted, hermano? Cuídese, el Señor lo bendiga. Mire, gracias a ustedes. No, mañana viernes que se finaliza la semana laboral, nos encontramos nuevamente. Quédense con Orlando Félix, que viene en Salud con Sabor. Sí, señor. Adelante, señor director.